más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, hermanos, y vamos a meditar en la palabra de Dios. No es el pasaje, todo el pasaje, ¿verdad?, de Lucas 18, pero el versículo 8 nos habla de una pregunta que el Señor Jesucristo hace. Y si quieren ir conmigo al capítulo 18, 8 de Lucas, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta, hermano, no solamente que abarca el área en cuanto a la oración, porque si usted se da cuenta, el trasfondo tiene que ver con la oración. Está hablando de la parábola de aquella viuda y de aquel juez injusto. Y en sí nos habla al final de que por la perseverancia, por la persistencia de lo que es la actitud de esta viuda, el juez le hace justicia. No porque quisiera hacerlo, sino porque para él ya le es incómodo muchas veces estar ahí recibiendo, escuchando a la viuda. Entonces dice, si este juez injusto hace justicia a esta mujer, ¿cuánto más no lo hará el Señor
aquellos que le conocemos. Pero dice la Escritura ahí, dice una vez más, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra. Y no solamente es la fe para la oración, hermanos, no solamente es esa fe para creer que Dios escucha, que Dios oye nuestras peticiones, sino también tiene que ver, yo creo, hermano, en este tiempo con la fe en general de la vida personal de cada uno de los que hemos creído y de aquellos que no han creído. La pregunta es, cuando el Señor venga, ¿hallará fe? Yo creo que sí, pero la idea es, ¿qué tipo de fe va a hallar el Señor? El Señor Jesucristo vino a este mundo, hermanos, a encender un fuego en la vida de las personas y lo encendió por 3 años y medio. Él hizo un trabajo continuamente, fue un trabajo activo. El suyo fue un fuego de verdad, de un tipo espiritual, un fuego espiritual, un fuego que purificó, un fuego que llevaba a los corazones al arrepentimiento, a la convicción de pecado. Era un fuego que daba salvación, hermanos. Y este mismo fuego ha de ser encendido hoy por cada uno de nosotros como creyentes, porque el mundo está siendo consumido por una terrible frialdad espiritual. Vivimos en tiempos en que la espiritualidad, hermanos, cada vez se va haciendo menos. Se va apagando la llama del Señor. Recuerdo ahí en Levítico cuando Dios le dice a su pueblo que el fuego del altar nunca debería apagarse, sino que tenían que alimentarlo. Dios les dio el fuego y ellos tenían que estar alimentando ese fuego. Y pienso que hoy en día es lo mismo, hermano. Dios encendió un fuego, el Señor Jesucristo encendió un fuego en nuestra alma, una llama divina, de tal forma que Él quiere que nosotros sigamos avivando ese fuego, de tal forma que Él siga estando siempre presente en nuestra vida. Pero lo que vemos hoy en día es realmente una terrible frialdad en la vida de las personas. Vemos que la gente se está alejando de Dios y aunque dice conocer a Dios, muchas veces actúa como si Dios no existiera. El cristianismo que hoy se está practicando, hermanos, que hoy estamos viviendo, no da calor al alma. Ya no trae ese calor al alma, porque es un cristianismo de tipo humano, vacío de Cristo, carente de Cristo, por completo. Esa llama, hermanos, divina que arrebataba los corazones para Dios se está extinguiendo poco a poco. Es un cristianismo que aunque está en las entrañas nuestros, diríamos, está ahogado. Está bajo inmensa pesadumbre en cuanto a los pensamientos, ideas y muchas veces prácticas paganas en nuestra vida. El cristianismo no son dogmas. Mucha gente dice, yo no quiero hacerme cristiano porque hay estas reglas y hay que hacer o no hay que hacer. El cristianismo no son dogmas, no son fórmulas, mucho menos, hermanos, son artículos ni ritos. No tiene nada que ver con ello. Tiene que ver con un amor puro y un amor y una comprensión a la persona de Cristo. Eso es el cristianismo. La crisis de fe, hermanos, el liberalismo doctrinal hoy en día, las diferentes corrientes teológicas que estamos enfrentando, el auge del materialismo que sin duda alguna día a día está comiendo nuestras almas, las nuevas ideas, las nuevas filosofías que nacen a diario en muchos países extranjeros y que nos vienen hasta nuestros días, hermano, a afectar. En muchos países cristianos hay corrientes teológicas que están siendo muchas veces no realmente cristianas y que eso pasa a nuestras vidas, hermano, a nuestros países, a nuestros estados y muchas veces constituyen un verdadero desafío en cuanto al cristianismo de nuestro tiempo del siglo XXI. Las nuevas ideas están surgiendo muchas veces aún dentro del cristianismo y están de alguna manera contribuyendo a que la gente no crea, a que las masas, vamos a decir así, la población no crea, a desvalorizar, lo que es el ideal de un cristianismo puro, verdadero, genuino. El ateísmo moderno se caracteriza por la impersonalidad de Dios. Se dice, hermanos, que en Estados Unidos, esta es una encuesta que se hizo, que de 60 millones de norteamericanos que acuden regularmente todos los domingos a la iglesia, escuche esto, según las últimas estadísticas que se llevaron a cabo, 40 millones practican la religión, entre comillas, le llaman religión cristiana, y ellos dicen, la practicamos porque en algo tenemos que creer. Qué triste es eso, ¿no? O sea, voy al templo porque en algo tengo que creer.
Y no es necesariamente así, hermanos. Cuando esa es la idea de nosotros, que vamos o servimos o nos conectamos o estamos, porque en algo tenemos que creer, hermano, la idea, hermano, no es un cristianismo puro, verdadero. No estamos teniendo realmente una relación con Dios. Poco puede hacer Dios en la vida del hombre o de la mujer, de la persona, que se expresa así, diciendo, en algo tengo que creer. O en alguien, ¿no? No, es en Dios creo y esa es mi confianza. Poco se puede hacer realmente. La impersonalidad de Dios, esta tiene que ver, hermanos, mucho con nuestra egolatría, estoy diciendo palabras al revés, egolatría. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el hombre ha llegado a constituirse realmente y a ponerse en el centro de sí mismo en su vida. Es decir, deja a Dios de lado y no hay lugar para Dios en su vida, hermanos. Y eso es una realidad constante día con día. Ni siquiera, hermanos, hay lugar para Dios. Algunos dirían, los dioses modernos son el poder, son el dinero, es el ansia de felicidad, la fama, la gloria, la vida fácil y la vida cómoda. Esos son los dioses del siglo XXI, hermanos. No se quiere aceptar la renuncia que el Dios de la Biblia nos impone a muchas de estas cosas y muchas veces preferimos mejor ignorar a Dios. Jesucristo dijo, aquel que no renuncia, padre, madre, aquel que no renuncia a todo lo que posee, entonces no puede ser mi discípulo. El hombre vive creyendo que Dios existe, pero no lo toma en cuenta en su vida. Y esa es una triste realidad, hermanos. Hay un hombre que se llama Vivekananda, y él lo expresó de esta manera, y es una manera muy acertada. Escuche esto. Él dijo, vivimos como ateos, y eso es cierto. Dice, Dios muere de frío, llama a todas las puertas, pero ¿quién le abre? El lugar está ocupado. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Digo, es de alguna manera una comparación humana, ¿no? Pero la idea es esta, o sea, Dios busca entrar a la vida de las personas, Dios quiere una comunión con la gente y la gente no tiene cabida en su corazón porque no hay lugar, el lugar está ocupado por la misma persona, no cabe nadie más. Y esa es la idea, hermano, la desvalorización de la persona de Dios. No lo valoramos. 2, vemos también la desestimación del enemigo. Es decir, no solamente hemos hecho de un Dios personal, lo hemos hecho impersonal, lo hemos dejado de lado, sino también, hermano, el apóstol Pablo atribuye que la incredulidad de muchas personas y de muchos creyentes hoy en día tiene que ver a la falta de entendimiento, a su vez, hermano, en cuanto a las cosas del enemigo. Vea lo que dice 2 Corintios 4:4. Una falta de entendimiento espiritual tocante a lo que nuestro enemigo y astuto enemigo ha logrado llevar a cabo en nuestra vida. 2 Corintios 4:4. Lo más grandioso de esto es que 16. Ok, dice ahí, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La influencia del de Dios debe ser grande, pero también la influencia del enemigo es grande, hermanos. Vean, dice ahí la escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y cuando digo los entendimientos, porque estamos hablando de mucha gente que está cegada ante la realidad de Dios. El diablo no quiere que la gente piense que Él es real. Él busca muchas maneras para que la gente no crea que Él existe y que esto es un invento. Mucha gente dice, eso del diablo es un invento. Se lo inventaron solamente para asustarnos. Y la realidad es que mientras más pase Él desapercibido, más poder tiene. Y la gente vive como si Él no fuera real y como si sus armas y sus estratagemas, como dice la escritura, no fueran reales. Lo cierto es que Él se está llevando a mucha gente al infierno, porque la gente dice, no existe. El poder del diablo es grande, pero hermano, el poder de Satanás está limitado.
El poder de Dios es mayor. El hombre del siglo XXI, hermano, es casi un ateo en cuanto a Dios, pero realmente es completamente ateo en cuanto al diablo. Es decir, no cree en él, piensa que es un mito. Y ahí radica el error de la gente, porque mientras ellos piensan que Satanás no existe, que el infierno es una fábula o es un invento que se ha hecho alguien, ellos van al infierno y están yendo al infierno. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos también pensando que Satanás no tiene ninguna influencia en nuestra vida. Lo cierto es que muchas veces le damos tanta cabida a nuestra vida, que incluso hablamos más, y hay muchos grupos, hermanos, que hablan más del diablo que aún de Dios. Y le tienen más temor al diablo que a Dios. Y eso no puede ser así. Al desestimar la fuerza de este enemigo, el hombre llega a ser la víctima del poder que niega y sucumbe, hermano, en el pozo de la incredulidad. No creen. Y de ahí que existan tantos incrédulos en este siglo XXI, aunque profesan creencias religiosas y admitan, hermanos, sin esfuerzos, la existencia de Dios desde el punto de vista bíblico, son seres ya condenados, porque no quieren creer en Dios, mucho menos van a creer en el diablo. Y son condenados, hermanos, al no cambiar su actitud, hasta que el velo les sea quitado y les resplandezca el Evangelio, entonces ellos podrán tener esa vida eterna. Mientras tanto, seguirán camino y rumbo al infierno. ¿Cuál es el remedio, hermano, para esa incredulidad? Ya sea el no tener a Dios y valorarlo como debe ser, el hecho de no creer en el enemigo de nuestras almas, que está luchando día con día buscando a quien devorar. ¿Cuál es el remedio para la incredulidad? Bueno, el remedio para la incredulidad es una palabra y muy fácil. Es creer. Es creer, hermanos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe, no solamente para orar, no solamente para pedir, no solamente para confiar en medio de la oración, sino en general, en la vida diaria, en la vida cotidiana del ser humano. Creer, pero puede mirarse desde tres perspectivas distintas. Una es la perspectiva de Dios, que Él ya ha hecho todo, hermano, para que el ser humano pueda estar con Él y pueda abandonar realmente de alguna manera su rebeldía espiritual para encontrarse con Cristo. Dios ya lo hizo. La incredulidad del ser humano es no aceptar a Cristo. Dios ya hizo todo. Más ya no puede hacer, hermano. Dio a su propio Hijo, quien es el que trae vida eterna. Otra es la perspectiva del mismo hombre. Para este, el remedio de la incredulidad consiste en abandonar su postura atea y volverse a Dios. Tiene que creer en Dios, tiene que buscar a Dios. De no hacerlo, corre un grave peligro. Y tercer lugar, está la actitud que ante la incredulidad debemos adoptar los servidores de Dios, los hijos de Dios. El hombre necesita oír la predicación de Cristo para que sus sentimientos dormidos despierten a la fe, se hagan vivos delante de Dios. Y es aquí, hermano, donde debe empezar nuestro trabajo. Es aquí donde a nosotros nos corresponde. Esa pregunta que el Señor hizo, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga? Depende de nosotros, hermano. Porque si nosotros como creyentes que conocemos su palabra no la transmitimos, ¿cómo esperamos que los demás crean? Es aquí donde debe y está nuestro trabajo, hermano. No empezar, porque el trabajo ya está desde que Él se fue. Pero debemos comenzar, hermano. Pablo lo explica ahí en Romanos capítulo 10:3 y lo dice en un pasaje muy conocido. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. Y luego dice, ¿cómo pues van a invocar en aquel en el que no han creído? ¿Cómo van a invocar si no han creído en Él? Y luego sigue preguntando, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para avisar del peligro que la gente está corriendo hoy en día, hermanos, sin Cristo, un peligro espiritual que están corriendo los incrédulos, hermanos. No hace falta títulos universitarios.
No hace falta estar en condiciones de elaborar buenos sermones o buenas predicaciones de mucha erudición. Nuestro mensaje debe ser sencillo y debe ser claro. Ezequiel 3, 5 y 6 dice, porque no eres enviado a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de profunda habla ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán o te oirán. Dice la escritura ahí, no eres enviado a predicar a aquellos cuya lengua no conoces. Estás siendo enviado a aquella lengua que tú sí conoces y que podemos hablar, y que es nuestro deber hablarles de Cristo. En nuestros días, hermanos, este mensaje debe empezar por el ABC del Evangelio, la muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección de Cristo para nuestra justificación. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una vez más, hermanos, comentaba en nuestros días, el mensaje debe ser sencillo, debe ser claro, el ABC de la vida eterna, del Evangelio, que tiene que ver con la muerte de Cristo, con la sepultura de Cristo, con la resurrección de Cristo, para el perdón de nuestros pecados. Y su resurrección nos habla también de lo que será nuestra justificación cuando estemos con Él. 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así de sencillo debe ser el mensaje, hermanos. Pablo no está hablando de grande teología, nos está diciendo lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Él vino a hacer, morir por nuestros pecados, pero también resucitar para ofrecer esa vida eterna a toda persona. Dice nuevamente el texto ahí en Romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es una pregunta que nos atañe a ti y a mí. ¿Cómo van a creer si nosotros no hablamos? Una de las grandes culpas que pesan hoy en día sobre los cristianos, hermanos, es la falta de un testimonio vivo. Es la falta de un testimonio personal, efectivo, acerca de lo que hemos creído, acerca del poder de Cristo, acerca de lo que es tener a Cristo en nuestra vida. Y eso, hermano, tiene que hacernos de alguna manera movernos para que podamos ser testigos de Jesucristo. El ser testigos de Jesucristo, hermano, es ser una persona que cuenta de una manera presencial lo que ha oído, lo que ha experimentado, lo que ha visto. Los dos primeros tienen su valor, es decir, lo que oyeron y lo que experimentaron. Si han oído, hermano, han sido protagonistas tanto presenciales, y si han visto, pues obviamente son testigos oculares de los hechos que se están relatando o de lo que ellos vieron. Pero en el sentido absoluto del vocabulario cristiano, testigo de Cristo, escuche bien, es aquel que ha experimentado en su propia vida los resultados de la conversión. Eso es ser un testigo de Cristo. Usted ha experimentado en su propia vida lo que Cristo puede hacer en usted si ha creído. Si usted dice sí, entonces usted es un testigo de Cristo. Porque nadie le va a contar lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted lo ha experimentado en carne propia. Así que testigos somos de Cristo, hermano. El que ha sido regenerado mediante el nuevo nacimiento es un testigo de Cristo. Lucas 8:39. ¿Se acuerda de ese pasaje ahí, el famoso endemoniado gadareno? No ganadero, sino gadareno. Un hermano dice que fue a testificarle a otra persona, dice, no, el endemoniado ganadero. Y ya cuando salió le dice el pastor, oiga, ¿cuál es el hermano ganadero, el endemoniado ganadero? Dice, pues el que estábamos leyendo, no es ganadero, es gadareno. De todos modos la persona creyó en Cristo, ¿no, hermano? Eso es lo que vale. Bueno, aquí no es tanto así, sino que dice la escritura de este hombre, cuando él fue liberado, cuando él fue salvo por el poder de Cristo, él le dice al Señor Jesucristo, déjame ir contigo, quiero ir contigo, permíteme estar contigo.
Y el Señor le dice, no, vuélvete a tu casa. Dice el Señor Jesucristo a este hombre, cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta lo que Dios te ha sanado. Cuenta la experiencia tuya de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Contar las grandes maravillas de Dios, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Mucha gente me dice, pastor, me da miedo evangelizar, me da miedo testificar. No tienes que saber mucho de Biblia. Simplemente comparte de lo que Dios ha hecho en tu vida. No hay otro poder más grande que lo que ellos puedan ver en ti. Para contar las grandes cosas que Dios ha hecho con uno, hay que sentirlas, hermano, hay que vivirlas, hay que experimentarlas, de tal forma que esto tenga una intensidad en la vida de otras personas, como lo ha sido en nuestra vida. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Aquel hombre ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor Jesucristo. Él es otro ejemplo fiel de lo que significa ser un testigo de Cristo. Quienes le juzgaban, quienes se reían, quienes se mofaban de él y no le creían, hermanos, pero la fuerza y la lógica, hermanos, de su testimonio eran aplastantes. Vea lo que él dice ahí en Juan 8:25. Con esas palabras no hay quien pudiera rebatirle nada, absolutamente. Dice la Escritura en Juan 8:25, dice este hombre que había sido ciego, una cosa sé, decía él, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Y quién le podía rebatir eso? Fue su experiencia. Había sido ciego. El Señor Jesucristo hizo el milagro en su vida y ahora él ve. Y la gente se burlaba y se reía de él, pero él dice, digan lo que quieran. Pero una cosa yo sé, y lo sé por mi experiencia, que antes no veía, pero que ahora veo. Y creo que es la misma experiencia tuya y mía. Antes no veíamos, hermanos. Antes estábamos en oscuridad. Antes no conocíamos el poder de Cristo. Y ahora le conocemos. Ahora estamos en la luz. La luz está en nosotros. Y entonces podemos ser un testimonio vivo, un testimonio real. En el plano espiritual, hermano, el testigo más eficaz es aquel que puede decir, estaba muerto y he resucitado. Estaba perdido y he sido hallado. He sido encontrado. Vivía lejos de Dios y he sido hecho cercano a Él. Creo que no hay otro poder más grande, hermano, que pueda llevar a aquellas personas a creer en Cristo que cuando nosotros lo vivimos. Y lo hacemos de una manera experimental, vívida, clara en la vida nuestra para que ellos puedan creerlo también. Andaba en esclavitud, mas Cristo me dio libertad. Era esclavo del pecado, pero ahora soy libre en Cristo. Y esa es una gran bendición. Nuestras iglesias, hermano, muchas veces carecen de testigos. No porque no haya gente que haya experimentado la realidad del poder de Cristo, el poder de la conversión, sino porque muchas veces, dicen ellos, carecen de motivos personales para testificar. Y eso es triste. No pueden hablar de grandes cosas hechas por Dios en sus vidas. Y por lo mismo carecen de la fuerza y de la convicción que solo da la experiencia íntima con Dios. Así que, hermanos, yo espero que este año que estamos ya, pues a la mitad casi de este mes, no del año, bueno, estamos en un año nuevo, pero a la mitad de este mes, ¿verdad? Que Dios nos permita ser testigos. Esa pregunta, ¿hallará el Señor Jesucristo fe en la tierra cuando Él vuelva? Sí, tiene que ver con el hecho de la oración. De hecho, ese es el trasfondo, el contexto. Pero si lo vemos a la luz también espiritual de la salvación de otras personas y de la vida misma como creyentes, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros seres amados, realmente cuando el Señor venga les va a encontrar andando en la fe. Mucho depende de la vivencia que nosotros tengamos, de la cercanía que nosotros tengamos con Cristo, la experiencia diaria, el hecho de ser moldeados por Él. Por eso al principio pusimos este canto, de gloria en gloria te veo, porque necesitamos ser transformados por el poder de Cristo. Y cuando Él venga, sin duda alguna, pues va a hallar fe en la tierra, yo creo que sí.
Yo creo que sí, pero eso depende de nosotros, depende de Él. Como nuestro Señor, Él tiene el poder para seguir salvando, pero nosotros somos los testigos para que otros puedan creer. Que Dios nos ayude, hermanos, y tomemos en serio lo que Dios está diciendo el Señor en su palabra. Y esta pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra, ¿cómo será tu fe cuando Él venga? ¿Te hallará estando en fe? ¿Te hallará firme, creciendo en la vida cristiana? ¿O te hallará débil, queriendo tirar la toalla, como muchos dicen? ¿Cómo te va a hallar? Yo espero, hermano, que esto sea día con día una experiencia que crece en fe. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, vamos a seguir, hermanos, en este tiempo entonando un canto más. Sobre todo nombre, solo en